Bienvenidos a Sin Visa para Opinar. Soy Daniel, venezolano, 8 años viviendo en Estados Unidos y este es un show sobre política e migración, contada con humor, con datos y con la perspectiva de alguien que la ha vivido desde dentro. No soy periodista, no soy académico, soy alguien sencillamente que se fue de su país y llegó a una ciudad llena de gente que hizo exactamente lo mismo. Y lleva años tratando de entender qué significa toda esta locura. Cada semana vamos a hablar sobre políticas, historias, absurdos y todo lo que está en el medio, porque la migración es un tema demasiado serio para dejárselo solo a los políticos y demasiado humano para tomárselo solo en serio. Comencemos. Les voy a comentar algo que me parece rarísimo. Hace unos días en Miami fue el Clásico Mundial de Béisbol, un torneo gigante que reúne a muchos países del mundo, todos los que juegan béisbol, en una sola ciudad para competir a ver quién es el mejor cada cierto tiempo. Venezuela ganó esa final, como ustedes saben, pero hay una curiosidad al respecto. Y a pesar de que la final fue en territorio americano, estadios, los bares, los restaurantes, todo estaba lleno de venezolanos, bailando tambor, salsa y gritando cuánta consigna no sabemos. Era como si toda Caracas hubiese hecho un field trip a Miami, pero un field trip súper bien organizado con pasaportes americanos y todos. Y yo me quedé pensando, esta es una comunidad que se fue del país en situaciones extremadamente complejas, que probablemente en su mayoría no van a volver, y sin embargo siguen celebrando su selección, comiendo sus comidas, conservan su idioma, su cultura, sus costumbres, su identidad. Es un nivel de lealtad que francamente ni la mejor novia del mundo tiene. Me fui, no vuelvo, pero te sigo hasta la muerte. Que alguien le explique eso a mi ex. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Esa pregunta me llevó a investigar un tema que parece sencillo, pero es que es profundamente complicado: la asimilación. Y hoy vamos a hablar de eso. Primero, déjame darte un poquito de contexto sobre la ciudad de Miami. En esta ciudad se habla español en todos lados: tiendas, hospitales, bancos, you name it. Y en inglés usamos formas gramaticales propias del castellano. Es más, el acento de la ciudad es básicamente hablar con palabras en inglés, pero con gramática castellana. Una locura. En cada esquina se escuchan ritmos latinos, se comen arepas, pastelitos, sancocho, empanadas, you name it. Es básicamente Latinoamérica con mejor infraestructura y peor tráfico. Y aún así, las señales están en inglés. El gobierno funciona en inglés, llena formularios en inglés. Como recordatorio permanente que no importa cuánto hayamos construido en esta ciudad, nunca va a ser nuestra originalmente. Si me preguntas, con la cantidad de latinoamericanos que hay aquí desde los 60, particularmente cubanos, we're getting there. We're not there yet, but we're getting there. Pero Miami no es un caso aislado. Esto sucede en muchas ciudades del mundo que son receptoras de migrantes y no es exclusivo de la comunidad latinoamericana ni de una diáspora específica de algún país latinoamericano. Es un proceso por el que todos pasamos y al que todos estamos sujetos de una u otra manera. Los académicos que estudian esto distinguen 3 tipos de asimilación. Sí, los académicos estudian asimilación. La primera es la asimilación socioeconómica. Básicamente, puedes llegar al mismo nivel de ingresos, obtener los mismos empleos con el mismo nivel de educación que una persona nativa en ese país. Segunda es la asimilación cultural. Puedes adaptar los lenguajes, valores y patrones de comportamiento y conducta de ese país receptor, en menor o mayor medida. Y el tercero es la asimilación estructural. ¿Cómo te adaptas tú a las instituciones sociales de ese país? Las políticas, las económicas, las sociales. Es decir, te puedes casar allí, puedes hacer carrera política, puedes tener una empresa. Todo esto influye en cómo nos adaptamos y cómo nos establecemos como comunidad migrante en un país. Pero vamos a ver qué significa esto. Para hablarte de la primera, la asimilación socioeconómica, vamos a volver un poquito al ejemplo de el World Baseball Classic. Si tú querías tener ese juego, deberías haber cumplido ese requisito, por lo menos. Porque las entradas estaban entre $250 y $8,000. So, ese checkmark lo deberías haber marcado. Probablemente es uno de los más fáciles. ¿Qué pasa? Te prometí datos. Para el 2024, el median household income en los Estados Unidos era de $86,000 y el del Venezuelan American Household era alrededor de $70,000. ¿Qué significa esto? ¿Estamos por debajo? Sí. However, 3 años antes, el median household income de un household venezolano en Estados Unidos era alrededor de $56,000. ¿A qué responde esto? Fundamentalmente a que hay olas migratorias que a pasar de los años se van estableciendo y estabilizando económicamente. Van aprendiendo el idioma, van haciendo carreras universitarias, van obteniendo profesiones, abriendo negocios, y esto implica un aumento progresivo del nivel de ingresos de esa diáspora y por ende un establecimiento mucho más sólido y una integración mucho más sólida de la sociedad que los recibe. Si hablamos de asimilación cultural, creo que es una de las más complicadas, las costumbres, los códigos. Sin embargo, particularmente en Venezuela, como somos un país petrolero, durante todo el siglo XX hemos estado en contacto con no solamente la cultura, los deportes, pero también americanos que iban a Venezuela a explotar los pozos petroleros que estaban en cualquier parte del país. Y esto nos ha hecho un poco más cercanos a la cultura americana, por lo menos
por cultura general, sabes que es un home run, sabes que es una base y probablemente hayas comido una hamburguesa en McDonald's. Ahora, el proceso de asimilación cultural es un poquito más complicado que esto. Es tomar costumbres como por ejemplo Thanksgiving, en las cuales no entendemos el concepto y la importancia que esto tiene dentro de la mente del americano. Sin embargo, vamos a hacer un pavo o un pernil o lo que sea que ese día te provoque cocinar y le vas a poner una yaca al lado. Tú no sabes que estás celebrando, pero por alguna razón tú estás celebrando. Give us an excuse to drink and we'll take it. En resumen, la asimilación cultural siempre va a ser esta danza entre dónde vinimos y en dónde estamos. Maravillosa, siempre imperfecta, siempre un poquito aquí, un poquito allá, y así nos movemos el día de mañana de la ciudad donde estamos hoy. Siempre vamos a llevar algo de cada lugar de donde estuvimos y de cada cultura con la cual interactuamos, y eso es fantástico. Ahora hablamos de la tercera manera de asimilación, que es la estructural. Y esto es un poquito más controversial porque, particularmente en Venezuela, se calculan alrededor de 8 a 9 millones de inmigrantes durante los últimos 27 años. Es decir, un tercio de la población venezolana, lo que es más de lo que movió la guerra civil en Siria. Es una locura. Sin embargo, hay que entender que no todos los países tienen la capacidad de tomar esta cantidad absurda de migrantes que ha salido de Venezuela. Sí, yo soy uno de ellos, probablemente tú lo eres, y esto pasa con cualquier otro país. Hay dificultades de adaptación, de cultura, económicas. Sencillamente, no todos los países tienen la capacidad de intake that many migrants por el simple hecho de que sus economías no dan. Probablemente son economías que ya están fallando a lo interno y al poner esta sobrecarga dentro de ellas van a haber problemas. La asimilación estructural depende fundamentalmente de las condiciones que existan en el país receptor para recibirte. Es decir, hay condiciones legales, sociales y económicas para que tú estés en ese lugar. Va a depender de tu situación en específico y básicamente de eso solamente. Porque muchísimos ciudadanos venezolanos están hoy en día en cualquier parte de Europa y algunos tienen la facilidad de que sus abuelos o bisabuelos fueron emigrantes a Venezuela durante el siglo XX, lo que los hace ciudadanos de algún país europeo, España, Alemania, Italia, y esto te da la facilidad de ubicarte en cualquier país de la Unión Europea sin mayor dificultad. En otros lugares como Argentina, por ejemplo, existen mecanismos para que ciudadanos venezolanos, sin ningún tipo de vínculo previo a la Argentina, se integren en esas sociedades de una manera un poco más fácil. Sin embargo, en sociedades como Estados Unidos esto no es tan fácil. Existen mecanismos como por ejemplo estatus de refugiado, asilado o incluso el Temporary Protection Status, TPS por sus siglas en inglés, que buscan ofrecer una solución temporal a un problema que es permanente. Una vez alguien decide salir de su país para establecerse en otro completamente distinto, lejos de su familia, su terruño, sus arraigos, esto deja de ser una decisión temporal. No ver eso y no tomar el problema migratorio como una decisión permanente es fallar desde el principio en el enfoque que le estás dando a esas soluciones. En fin, el World Baseball Classic es un recordatorio para todos nosotros de que nosotros llegamos a los sitios, y nosotros me refiero a cualquier emigrante, no a diluir culturas, sino a enriquecerlas, hacerlas más complicadas, definitivamente más sabrosas y enseñarle a los gringos qué significa ponche. Como migrante, creo que la asimilación no es solamente necesaria para hacernos la vida un poquito más fácil en esos países a los que llevamos. Creo que es nuestro deber serle útiles y buscar asimilarnos de manera efectiva dentro de esas sociedades para serles de utilidad a las personas que nos rodean y a los que dejamos atrás. Ser migrante es ser de varios lugares a la vez, como ya lo dije, y es algo maravilloso. Es una experiencia que muchos tienen el privilegio de vivir por razones buenas o malas, por decisión propia o no tan propia, pero al final es una decisión que nos cambia la vida a todos y la vida de esos que dejamos atrás, la de nuestros familiares y la vida del país en general, que se transforma a través de esa gente que ve el mundo con otros ojos. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por apoyarme en esta locura de sentarme a hablarle a una cámara. Dale like, comenta, déjame saber cuál fue tu parte favorita. Si no te gustó, déjame saber dónde le podemos poner más adobo a la comadre, dónde le podemos poner más sal, pimienta, lo que sea que le haya hecho falta. Y compártelo, porfa. Así sea que no te haya gustado, mándaselo a tus amigos para que se rían de cringe juntos y pasen un buen rato. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.